Hola, buenas noches. Profesora, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal? Si están aquí es porque no se han ido a la marcha. Buenas Buenas noches, noches, Vic. Liz. Hola, Milagros. Dime, Buenas ¿cómo noches, están? me Sí. dejaron. ¿Qué Tengo un tal? hermano menor que tengo que cuidar. Ah, no te dejaron. Y es que tampoco sé llegar. No salgo de mi casa, al menos al trabajo de mis papás y del trabajo de mis papás a mi casa. Sí, no, aunque no creas, estas marchas a veces terminan mal, pues, ¿no? Porque si hay alguien que quiere hacerlas quedar mal, va a meter gente ahí que va a causar desorden, que va a hacer algo y después todos terminan envueltos ahí. Y si esto es como antes, va a estar los de inteligencia ahí tomándoles fotos a todo el mundo, ¿no? Sobre todo a los jóvenes. Yo Bueno, nunca he igual ido. yo le dije a mi papá, papá, algún día iremos. Y mi papá, no sé, lo veo muy lejano, porque mi papá tampoco, como nosotros estamos acostumbrados a trabajo, estudiar y casa, nada más. Ujú. Igual mi papá es trabajo y casa, no salimos. Si salimos alguna vez de paseo familiares al cine de la casa y de ahí nos regresamos o vamos a comer a la Claro. pollería de la esquina y nada más. No somos Ujú. así de mucho salir. Y ya ayer le dije a mi papá, pero creo que mis compañeras van a ir, ¿me dejas ir? Y mi papá, pero si ni siquiera sabes salir. Y yo, tienes razón, no sé salir, lo siento. Yo lo único que he hecho es, ayer en la noche, en un momentito que pude, comí olla, tic, 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 y nada más. Pero tampoco no me meto en esas, manifestaciones, tampoco digo que estén bien ni mal, sino que depende de cada persona, ¿no? Y yo lo único malo que he hecho es en mi otra universidad, en mi primera universidad, le mentí a mi mamá que me estaba yendo a la casa con mi tío y yo me estaba yendo sola y ya eran como las 7 de la noche y cuando llegué a mi casa eran como las 9 y llegué llorando y le dije, mamá, lo siento. Y mi mamá me castigó por haber llorado. Me dijo, me pudiste haber llamado y yo te hubiera esperado en la esquina. No era para que llores y que me digas, ya, si no llegaste al bus, me hubieras llamado, me hubieras dicho, mamá, que no estoy yendo con mi tío, que me estoy yendo sola. Pero yo igual lloré. Y eso ha sido lo único malo que he hecho. Ah, no, bueno, yo tampoco he cometido unas faltas, no, tampoco. Ni siquiera en mi época le llamaban tirarse la pera del colegio porque se iban a otro sitio en lugar de irse al colegio. No, yo siempre fui y llegué temprano, nunca llegué tarde, pero también era brigadier también, pues. Brigadier era los estudiantes más formales, más ordenaditos. Sí, pues era brigadier. No, pero mira, pero tuve una hermana que era una bandida. Ella sí, mi hermana menor. Una vez un profesor la ha correteado para pegarle, pero yo lo entiendo el profesor porque de verdad que mi hermana se pasó. De verdad que se pasó ella, ¿no? Y lo alteró al profesor. Que ¿cómo te explico? Era indisciplinada, no era faltosa, no faltaba el respeto, pero ella quería hacer lo que le daba la gana. Y entonces ahí es donde estaba cometiendo la falta, pues, ¿no? Y si era indisciplinada, no se daba una norma, ¿no? Pero bueno, pues al final todo eso repercute en tu vida, ¿no? Y en la de ella repercutió. Bueno, vamos a ver si entran, no entran. Leslie, bienvenida. Ximena, bienvenida. Sebastián, vamos a ver si llegan. Mi hija Buenas quería ir. noches, profesora. Hola. Mi hija se quería ir a la marcha. Bueno, no es tan lejos, no se iba a ir a la municipalidad, porque si allá al centro de Lima le dije no. No, porque la verdad es que tú no sabes en qué lío te puedes meter. Y como no estamos acostumbrados a esas cosas, hay gente que sí está acostumbrada y hay gente también que está infiltrada. Hay de todo, pues, ¿no? Uno se expone realmente. Pero sí creo que es necesario que estas personas que están en la eminencia sepan que no pueden hacer lo que les da la gana acá, ¿no? Como si nada.
Al menos que sepan, yo no creo que va a cambiar la situación, pero al menos que sepan que el pueblo no está contento o que el pueblo no es un pueblo que se ha quedado con la boquita cerrada. Creo que van a tener más prudencia. ¿Y qué tal les parecen los ministros? ¿Qué opinión tienen? ¿Conocen algo de ellos? ¿Han podido leer sus hojas de vida? El de educación que lo vi y dije, ah, es un viejito. Hubieran puesto mejor ahí y del Beckler, que también es otro viejito, ¿no? Pero él ha sido ministro anteriormente y sí conoce. Yo le tengo mucho respeto a ese señor, pero a este señor no lo conozco. Y más bien dicen que es que profesor principal de la Católica, pero no sé, yo no he leído el comentario, solamente lo escuché al periodista o a mi hija que me dijo que había hecho un comentario en Twitter diciendo de que las personas que están manifestándose son del Movadef, ¿no? Entonces tampoco, pues, ¿no? Tampoco no podemos calificar así a las personas porque protestan. Y no creo que el Movadef tenga tanta gente, ¿no? Porque ahorita está al menos hasta la tarde que vi, antes de empezar las clases, la Plaza San Martín está bien llena. Imagínate pensar que tanta gente sea del Movadef, significaría, bueno, que ya estamos otra vez en el terrorismo. No veo acá nada. Yo creo que se excedió de su comentario. A ver, voy a escribirle a sus compañeros que están aquí en el WhatsApp. ¿Y cómo están por donde ustedes viven? ¿Se siente tranquilidad? Acá yo escucho mucho movimiento. Yo estoy en Los Olivos, a una cuadra de la municipalidad. Para mi casa viven puros policías. Por eso no hay bulla. En mi casa todo está en silencio ahorita, no hay nadie. Los que se iban a ir a la marcha se han ido bien temprano. He visto pasar un montón de familias llevando una carretita con comida y su mascarilla. Se he visto bastante gente que se ha salido, pero también por eso está por mi casa bien silencio, no hay nadie. Pareciera que no hubiera nadie. No, acá se siente ruidos. Yo estoy, me hacen sentir inquieta. Siento mucho ruido. También estoy en una cuadra de la municipalidad donde es el lugar donde se van a concentrar, ¿no? Entonces de repente por eso. Escucho mucho el sonido de los carros, de repente están obstruyendo la pista, ¿qué será? Bueno, pero hay bastante movimiento. Y creo que los otros integrantes del aula sí se fueron a la movilización, ¿ah? Porque no están. Si ves, se siente así los claxon de los carros, de los micros, se siente fuerte. Y eso que estoy con los audífonos. Y mi perra está toda inquieta. Cuando mi perra está inquieta es porque algo pasa. Y se escucha sirenas y en la tarde se escuchaban los helicópteros. Bastante movimiento. Dios tenga misericordia del Perú, ¿no? Porque de verdad que hemos sido golpeados no solamente por la pandemia, sino porque, como vi un cartel, la peor pandemia es la corrupción, ¿no? Y eso que nos hace reflexionar, porque no solamente se trata de decir, sí, miren, los corruptos, esto, sino hay que cuidarnos nosotros, que no nos pase lo mismo, que no vayamos a cometer los mismos errores que lo que están cometiendo ahora nuestras autoridades. Y prepárense chicos, para que en su tiempo, si tienen la oportunidad de asumir una responsabilidad importante, como es la de ser un maestro de aula, o un coordinador de escuela, o un director de UGEL, o de la DREL, o inclusive trabajar en el ministerio, o ser algún director del ministerio o un ministro de educación, hagan las cosas bien. Preparémonos, porque no solamente se trata de tener conocimiento, sino tener sensibilidad social, amar el país, ¿no? Y a las personas que viven aquí, que son nuestros compatriotas, y bueno,
y a los que no son nuestros compatriotas, pero están están en nuestro territorio, que por alguna razón apostaron viniendo acá y de todas maneras algo aportan, ¿no? Entonces, poder hacer que este país llegue a ser un país realmente grande. Tiene todo para ser un país grande, las riquezas naturales, los diferentes climas, la diversidad cultural que tenemos. O sea, realmente tenemos todo. Lo que nos falta es autoridades eh, que sean honestas, ¿no? Y la honestidad no es de la boca para afuera, sino es un estilo de vida, que puedan asumir ese estilo de vida. Y, y ojalá que ustedes puedan ser en el futuro esos profesionales que el Perú necesita, ¿no? Y si no, desde nuestra trinchera, de donde estamos como educadores, ir formando buenos peruanos para que en algún momento tengamos personas competentes con una sensibilidad social, un interés genuino en las personas para que las personas puedan superarse, ¿no? Hay tanto talento, tanta gente valiosa que no ha logrado superarse, salir o cambiar su destino, su futuro, solamente porque no ha tenido las oportunidades. Entonces, la oportunidad que tenemos de estudiar, de trabajar, de prepararnos para ser maestros, aprovechémosla bien para que seamos los mejores maestros que podamos ser, ¿no? Eso es lo más importante, porque creo que todos hacemos patria desde el lugar donde estamos, ¿no? Entonces, en eso nos tenemos que abocar, porque de verdad que lo que existe ahora no lo podemos cambiar, realmente, porque son esas personas las que tienen que desear cambiar. Y por último, ¿se han dado cuenta que no hay opciones? ¿Tenemos opciones de cambio? Entonces tenemos que crear nuevas opciones de cambio, ¿no? Y participar de todas formas, participar, expresarnos, no, mi generación cuando hemos sido así jóvenes como ustedes, a nosotros no nos enseñaron, a nosotros lo que nos enseñaron fue callarnos la boca, aguanta y cállate. Yo no les enseñé eso a mis hijos. A mis hijos les dije, nadie te tiene por qué decir que te calles la boca y si tienes algo que decir, lo dices. Y si no estás de acuerdo con algo, sin faltar al respeto, te manifiestas, ¿no? Y entonces, me acuerdo que una vez en el colegio había un auxiliar que lo molestaba a mi hijo cuando estaba en sexto grado de primaria, más o menos. Y lo obligaba a cantar, porque él cantaba en el coro y cantaba muy bonito. Y lo obligaba a cantar. Y le decía a los otros profesores, mira, 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 y él no obedece, ¿no? Y él le decía, canta. Y él cantaba y yo lo veía molesto, pues, ¿no? Le decía, ¿qué te pasa? "Oh, que estoy harto porque este auxiliar siempre me dice esto". Y yo le dije, y él quería que yo vaya a defenderlo. Y le dije, no, porque si no te va a fastidiar de otra forma, ¿no? Y entonces hablamos con mi esposo habló con él y le dijo, mira, hijo, si a ti no te gusta lo que te está diciendo ese señor, le vas a decir con todo respeto, sí, con todo respeto, no voy a hacer lo que usted me dice porque no tengo por qué hacerlo. Y si tiene algún problema con lo que le estoy diciendo, puede ir y quejarse con mi papá, ¿no? Y eso fue lo que le dijo mi esposo, se lo dijo, nunca más se volvió a meter con él. Y este señor conocía a mi esposo, y mi esposo es un hombre alto, agarradito, ¿no? Entonces, no le iba a hacer nada, obviamente, pero ya ahí tuvo miedo, mira, ¿no? Y ya nunca más lo molestó, ¿no? Igual con mi hija, ella misma, porque yo trabajaba en el mismo colegio, la mamá no iba a salir a defenderlos, tienen que aprender a defenderse. Entonces, eso fue lo que les enseñamos y a ella es a la que la tengo que agarrar para que no se vaya a protestar. Le he dicho, si quieres protesta con tu olla por la ventana. Ya hizo su cartel, ha hecho su cartel, lo ha puesto ahí en la puerta, ya golpea tu olla a las 8 de la noche, pero no salir, pues, porque en realidad ahorita no tenemos garantías de nada, es peligroso, ¿no? Y ella que sufre de asma, imagínate, si tiran una bomba lacrimógena se queda ahí. Pero bueno, están llegando. Vamos a empezar entonces con nuestra sesión de hoy día y vamos a compartir nuestra. A ver, creo que no, acá está. Aquí está. Vamos a
nuestra sesión. Nuestra sesión de hoy día vamos a ver la programación, el programa curricular, los desempeños de primer y de segundo grado de primaria. Hemos estado viendo, ¿no? La semana pasada tuvimos la oportunidad de ver sobre lo que eran las competencias curriculares del área de comunicación, ¿no? Entendimos, creo, pudimos entender qué es ser competente, que no es lo mismo de conocer, entender o de saber, sino es competente, es hacer las cosas bien, ¿no? Como se dice cabalmente, ¿no? Totalmente bien, ¿no? Solamente en un aspecto práctico o en un aspecto teórico, sino que incluye lo práctico, lo teórico y es más, todavía un complemento o un plus que puede ser el conseguir algo más que solamente un conocimiento teórico y práctico, sino también conocer algo que supere ese conocimiento que es común, ¿no? Entonces, eso es lo que es ser competente, ¿no? Y lo vimos con los jugadores de fútbol, estábamos hablando, comparando a Messi, ¿no? Con un jugador cualquiera que juega su pichanga o un jugador de algún club que solamente juega a nivel local y vemos las diferencias, ¿no? Creo que con Cristiano Ronaldo fue la comparación, porque justo estábamos hablando de cuando que la segunda vez o tercera vez creo que le sale positivo el COVID y justamente a pesar de eso él seguía preparándose, entrenándose, no, ay, estoy bueno, estoy de vacaciones y me echo a mi cama, no, él seguía entrenándose para no perder su físico y supongo que estudiando a sus competidores, a los otros clubes con los que después le toca enfrentar. Entonces es un conocer mucho más elaborado, por eso se llama ser competente. Ahora, igual tenemos que lograr esa competencia en nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, esa competencia para lograr esa competencia involucra mucho, cómo vamos a ir el paso al paso para que nuestros niños logren ser competentes. También hemos visto que la competencia no es algo que se va a obtener en una sesión, en una unidad o en un año. Una competencia por lo general se desarrolla en 2 años, por eso, porque un ciclo dura 2 años, como ahora que estamos viendo primer y segundo grado, que son el tercer ciclo. El tercer ciclo de primaria inicia en primer grado y culmina en segundo grado. Por eso es que en primer grado no hay repitencia, porque es a la mitad del ciclo, a la mitad del proceso de aprendizaje, no podemos nosotros decir si aprende o no aprende el niño. Yo recuerdo mucho que cuando trabajaba como profesora, eh, terminábamos el primer bimestre por lo general, yo enseñaba a los niños de 5 años. A veces era frustrante porque como que tú no notabas mucho que los niños estuvieran interés o estuvieran aprendiendo, ¿no? Entonces como que, y por ahí te preguntaban: "¿Y cómo van los niños? ¿Avanzan, no avanzan?". Y yo decía, bueno, al comienzo cuando yo empecé a trabajar, yo decía, no, creo que no enseño bien, no aprenden los niños, y me preocupaba y me desesperaba y buscaba situaciones, buscaba todas las formas para que los niños vayan aprendiendo. Pero finalmente, al concluir el año, ellos lograban lo que se esperaba de ellos, o sea, lograban los aprendizajes. ¿Qué ocurría? Que a veces nosotros nos olvidamos que todo esto es un proceso. Y en este proceso también está involucrado los años y los meses que van adquiriendo los niños. En esos años, en esos meses, nuestros niños van adquiriendo madurez. Hay una madurez que se va a ir esperando lograr a determinado tiempo. En los niños pequeños los meses son significativos. En nosotros de repente no, pero en los niños sí. Y sobre todo cuando son pequeños. Ahora, nuestros niños de inicial, primer y segundo grado se encuentran en la misma etapa evolutiva, ¿no? Según Piaget, ¿cuál es esa etapa? Son los niños preoperatorios, ¿no? Entonces todavía no han adquirido operaciones concretas y están en ese desarrollo. Eso es más o menos hasta los 6, 7 años, ¿no? Entonces, los niños al empezar segundo grado de primaria todavía de repente los vamos a ver como que medios, muy, como que pequeños, todo, pero sin embargo cuando terminen el segundo grado de primaria ya tienen otra forma de pensar, han adquirido otro nivel de desarrollo
que es el operatorio, ¿no? Entonces ya ellos pueden hacer otro tipo de operaciones, otro tipo de pensamiento. Entonces hay cambios. Y más o menos yo observaba después ya con la experiencia que después de la mitad del año escolar, yo veía los aprendizajes y los logros de los niños, ¿no? Entonces que no era algo de lo cual me tuviera que preocupar, ni poner ansiosa, ni mortificar a los niños, sino respetar sus tiempos. Igual nosotros, de repente vamos a sufrir la exigencia, no, pero en primer grado ya tiene que leer, si el niño del otro colegio sale de 5 años leyendo y escribiendo y acá recién están con el A, I, O, U y no sé qué y que no sé cuánto, ¿no? Puede ser que encontremos eso, pero sin embargo tenemos que aprender también a poder resistir la presión y saber bien qué es lo que nos compete, qué es lo que se espera que logren los niños en determinado tiempo y cuáles son las características psicológicas que ellos tienen para poder defenderlos, porque es un derecho que tienen los niños el que se les respete y se respete sus tiempos, sus procesos de aprender, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora los desempeños, hemos visto las competencias, hemos visto las capacidades y vamos a ver qué son los desempeños. A ver, acá vamos a irnos al siguiente, a esta diapositiva, vamos a ver estos videos. Les cuento, ayer no sé si a ustedes les ha pasado con sus clases de otros cursos, ayer murió YouTube, desapareció, no pudimos hacer nada. Y justo la clase que me tocaba ayer, que era didáctica de la música y danza, necesitábamos los videos de YouTube y no los pudimos observar. A ver, esto creo que lo voy a tener que pasar y ver directamente. Estos de los estándares están acá. Es este de aquí. Este es el de ya, vamos a ver acá un ratito si es el mismo o no. Yo escucho mucho ruido. A ver. Pueden ver mi pantalla, ¿no? Todavía no se abre el video. Pero quiero saber si la pueden ver. Sí, era el mismo de la... Sí, me sale el video. Ya. Entonces voy a ponerlo. Las competencias y sus estándares nacionales de aprendizaje. ¿Qué son los estándares de aprendizaje? La profesora Rebeca quiere observar cómo se desempeñan sus estudiantes de cuarto grado en relación a la competencia escribe diversos tipos de textos en lengua materna. Por eso, les ha pedido elaborar un texto donde describan el juego que más les gusta, los materiales que se emplearían y las reglas que se deben seguir. Un texto que después deberán leer a sus compañeros a fin de interesarlos en jugar. En el pasado, Rebeca juzgaría los textos de sus estudiantes en función a su ortografía y su caligrafía. Hoy, en cambio, teniendo en cuenta que trabaja con un currículo por competencias y que cuenta con estándares que son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad, Rebeca tendría que juzgar no solo si el texto considera ciertas convenciones básicas del lenguaje escrito, sino si además es coherente con su propósito y sus destinatarios, si las ideas están ordenadas lógicamente alrededor del tema y si se logra comunicar con la necesaria claridad haciendo buen uso del vocabulario. El nivel esperado de la competencia escribe diversos tipos de textos en lengua materna, que en este caso corresponde, es el nivel 4. Este orienta a los docentes a reconocer qué deben evaluar y qué deben observar para identificar el nivel de desarrollo de la competencia. ¿Para qué sirven? Los estándares sirven para identificar cuán cerca o lejos se encuentra un estudiante del nivel esperado de desarrollo de la competencia. Esa información debe servirle a docentes como Rebeca a identificar las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, a planificar actividades que permitan desarrollar competencias, así como a brindarles retroalimentación pertinente que permita mejorar el aprendizaje y el proceso de enseñanza. ¿Los debemos considerar para todos los estudiantes? Los estándares de aprendizaje son comunes.
a todas las modalidades y niveles de la educación básica. Se organizan en 8 niveles, tanto para la educación básica regular como para la educación básica especial, donde cada nivel corresponde a lo esperado al final de cada ciclo escolar, excepto el octavo, que corresponde a un nivel destacado. No pueden existir estándares diferenciados, unos más exigentes que otros en función de la condición del estudiante. Tener estándares distintos para estudiantes de zona urbana o rural, de diferente nivel socioeconómico, con o sin algún tipo de discapacidad leve, con padres instruidos o sin instrucción, o de acuerdo al género, sería abiertamente discriminatorio. Los estándares de aprendizaje especifican los niveles de competencia que todos deben desarrollar progresivamente en su formación básica. Acceder al desarrollo de estos niveles de competencias es un derecho del que nadie puede ser excluido, aunque los caminos y tiempos para desarrollarlas sean distintos en cada caso. ¿Los debemos considerar también para los estudiantes con discapacidad? ¿Los estudiantes con necesidades educativas especiales deben lograr los estándares al igual que los demás? Como es lógico, el tipo de discapacidad que cada uno posee dará la medida de lo que puede lograr en una determinada competencia. Una persona puede tener limitaciones evidentes para ciertas competencias, pero para otras puede estar en condiciones similares a la mayoría de sus compañeros o compañeras. Un estudiante con parálisis en las piernas, por ejemplo, no podrá lograr algunos niveles de las competencias relacionadas al movimiento corporal, pero no tendrá ningún impedimento para lograr el nivel más alto en las competencias relacionadas con la comunicación, las ciencias, el arte o la matemática. Es por eso que los estándares serán útiles como referentes para medir sus progresos en todos los aprendizajes que demanda el currículo, no porque sea la medida que deba alcanzar obligadamente en cada uno de ellos. Un niño con necesidades educativas especiales no puede tener estándares rebajados, porque no tiene menos derecho a acceder a los mismos aprendizajes que todos los demás, aunque los cumpla en algunos casos solo hasta el nivel que sus posibilidades se lo permitan. ¿También para los jóvenes y adultos? En el caso de la educación básica alternativa, el nivel 3 corresponde al nivel esperado al final del ciclo inicial, el nivel 5 al esperado al final del ciclo intermedio y el nivel 7 al final del ciclo avanzado, pero se trata de los mismos estándares en todos los casos. A ver, listo. Vamos a cerrar esto. Para que no se nos vaya a quedar. ¿Qué les parece? Hemos entendido un poquito más de los enfoques transversales, no, de lo que vienen a ser los estándares, ¿no es cierto? Los estándares que nos ayudan a entender un poquito más lo que deben de ir logrando los niños, como antes se evaluaba, ¿no? De repente el niño podía hilar muy bien su información, tener un pensamiento coherente, ideas ordenadas, comunicar claramente, pero como no cumplía con los signos de puntuación o la ortografía, el niño quedaba anulado, ¿no? Le ponían la mala nota y no se tomaba en cuenta realmente lo que era importante. No digo que el otro no lo sea, pero es algo que uno lo va a ir adquiriendo conforme va a ir avanzando en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Los niños se frustraban. Ahora se toma en cuenta, ¿no? Es algo que nosotros podemos observar y revisar. A ver, este es igual, este debe ser lo mismo, ¿no es cierto? Aunque este se ve diferente. A ver, este de acá no me acuerdo cuál es. Voy a ver acá. Y lo voy a poner acá para ver si nos aporta algo diferente.
está bien. Entonces, este lo voy a compartir. Este de acá es diferente. Estándares nacionales de aprendizaje. ¿Para qué sirven y cómo se usan? Cada una de las 31 competencias que plantea el Currículo Nacional de la Educación Básica tiene sus respectivos estándares, organizados en una escala de 8 niveles. Veamos un ejemplo. Competencia: construye su identidad. La competencia construye su identidad describe a un estudiante que conoce y valora su cuerpo, tanto como su forma de sentir, pensar y actuar, a partir del reconocimiento de las distintas identidades que lo definen, en el contexto de las diversas interacciones que sostiene con otras personas en variados escenarios. Esto supone un estudiante que, en su relación cotidiana con los demás, demuestra que se valora a sí mismo y sabe autorregular sus emociones, pero que a la vez vive su sexualidad de manera plena y responsable, siendo capaz de reflexionar y argumentar éticamente en situaciones críticas. Estándar nivel 1. Estas 4 capacidades tienen descripciones distintas según el nivel en que se encuentra el estudiante. Si examinamos el estándar del nivel 1, por ejemplo, con el que inicia el primer tramo de su trayectoria por el sistema educativo, estaremos describiendo una persona que puede tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, que se identifica con algunas de sus características y con su nombre, que participa en sus cuidados personales y en diversas actividades desde su iniciativa y posibilidades, y que sabe buscar el consuelo y compañía de un adulto significativo cuando se siente vulnerado e inseguro. Estándar nivel 7. Pero si examinamos el nivel 7, con el que debería egresar de la educación básica, veríamos más bien a un estudiante que toma conciencia de los aspectos que lo hacen único, pero a partir del reconocimiento de sus identidades, logros y cambios en su desarrollo. Estamos hablando de alguien que, más allá de su pertenencia a un grupo familiar, se reconoce ya como parte de un mundo globalizado. Una persona que puede manifestar sus emociones, logros e ideas distinguiendo el contexto y las personas y comprendiendo sus causas y consecuencias. Una persona que puede asumir una postura ética frente a una situación de conflicto moral, integrando en su argumentación principios éticos, los derechos fundamentales, la dignidad de todas las personas y que es capaz a la vez de reflexionar sobre las consecuencias de sus decisiones. Por supuesto, en el nivel 7, el estudiante ya es capaz de desarrollar relaciones afectivas, de amistad o de pareja, basadas en la reciprocidad y el respeto, e identificar situaciones que vulneran sus derechos sexuales y reproductivos, y proponer pautas para prevenirlas y protegerse frente a ellas. Las mismas competencias progresan ciclo a ciclo. Como puede apreciarse, estas descripciones precisas de la forma de actuar de un estudiante en los niveles 1 y 7 muestran distintos grados de progreso en el desarrollo de la misma competencia. Esto quiere decir que la competencia construye su identidad, así como las 30 restantes se enseñan y aprenden en todos los grados y ciclos de la educación básica, aunque en niveles de exigencia progresivamente mayores. Son estas descripciones las que van a ayudar al docente a identificar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, lo que debe observar para identificar el nivel de desarrollo de la competencia y hacia dónde debe orientar la enseñanza. Bien, ahora vamos a continuar con... Habiendo observado estos 2 videos, ¿no? Vamos a continuar con nuestra sesión. A ver acá. Y acá tenemos, ¿no? Miren, esto de acá nos muestra el desarrollo justamente de los estándares, ¿no? Acá este documento que se usó mucho, que a mí me pareció un muy buen material, que son las rutas del aprendizaje, que nos mostraba como mapas del progreso, lo que ahora conocemos como los estándares, donde nos describía la dirección del crecimiento del aprendizaje de las competencias. En el nivel previo, en el nivel 1, ¿no? Teníamos a los niños del primer y segundo ciclo, ¿no? Primer ciclo, que son los niños de 0 a 3 años, y segundo ciclo de 3 a 5 años. El tercer ciclo ya entramos, que es el segundo nivel, que entramos a primaria, ¿no?
tenemos justamente los niños de primero y segundo grado de primaria, ¿no? Lo que viene a ser el cuarto ciclo son los niños de tercero y cuarto de primaria, lo que se decía el tercer nivel, fin del cuarto ciclo, ¿no? Y así vamos viendo hasta llegar al nivel 7 y el destacado. Nosotros ahora también podemos distinguirlo de esta manera, ¿no? Que el nivel 1, que es el nivel esperado al final del primer ciclo. Y acá vamos a ver lo esperado al final, ¿no? El nivel 1 tenemos a los niños desde los 9 meses, los considera si ustedes ven el plan curricular de inicial, desde los 9 meses hasta los 36 meses. En el nivel 2 tenemos de los niños de 3 años a 5 años, ¿no? Pero acá el nivel esperado al final de este segundo ciclo nos va a mostrar un estándar, ¿no? Entonces, que tenemos que ir ajustando a los 3 años que debe haber logrado, a los 4, a los 5, que es ya al final de este ciclo. Y en el nivel 3 que tenemos primer y segundo grado, ¿cómo podríamos distinguir de qué manera o qué aprendizajes tienen que haber desarrollado o logrado desarrollar nuestros niños al concluir el primer grado? Porque lo que vamos a encontrar es lo que ellos tienen que lograr al concluir el tercer nivel o el tercer ciclo, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, en esta competencia que es la que corresponde al curso que llevamos, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Esta competencia se define como una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. ¿Qué quiere decir esto? Es que el niño, al concluir el ciclo, él tiene que ser competente precisamente en esta forma, ¿no? No solamente de interpretar lo que está, los fonemas, los grafemas, las letras y poder decodificar, sino tiene que entender, ¿no? Y contextualizar, o sea, entender lo que se está diciendo, visto desde un contexto sociocultural, ¿no? Todo lo que enmarca la lectura. Esto supone que para el estudiante un proceso activo de construcción del sentido. Él tiene que entender, por eso es que nos dicen que leer es entender. Si el niño no entiende lo que está leyendo, no es el logro que se espera. No es la decodificación lo que nosotros buscamos en nuestros estudiantes, sino que comprendan lo que están leyendo, que le den un sentido, que encuentren el mensaje y que puedan utilizar esa información, ¿no? Acá justamente nos dicen, ¿no? Que ya que el estudiante no solo decodifica o comprende la información explícita de los textos que lee, sino que es capaz de interpretarlos y establecer una posición sobre ellos. Es como, por ejemplo, cuando nosotros nos dan una lectura y nos dicen que saquemos las ideas principales, y muchas veces lo que hacemos son copiar los textos o los párrafos tal cual están y no les damos ese valor de poderlos interpretar. Sin embargo, lo podemos hacer, ¿no? Pero, por qué a veces no lo hacemos? Porque demanda de repente un poquito más de esfuerzo, de atención, el poder concentrarnos, o porque no nos está interesando mucho lo que estamos haciendo, o porque no podemos hacerlo. Pero la idea de que para que nuestros niños podamos decir que son competentes en el área de leer, de comunicación, sobre todo a leer, es que puedan leer textos escritos en su lengua materna y poder no solamente sacar la información explícita, sino la implícita, sino la explícita también, ¿no? Lo que no se ve a simple vista, lo que no puedes identificarlo así como esas respuestas literales, ¿no? Sino que tú tengas que poner ahí también un proceso de pensamiento, un esfuerzo cognitivo para poder lograr entender el significado y lo que el escritor o lo que quien escribió el texto quiso transmitir, compartir o informar mediante lo que escribió, ¿no? Eso significa tomar conciencia de la diversidad de propósitos que tiene la lectura, del uso que se hace de esta en distintos ámbitos de la vida, del papel de la experiencia literaria en la formación de lectores y de las relaciones intertextuales que se establecen entre los textos leídos.
Porque recordemos que no solamente leemos textos para informarnos, también leemos textos para de repente culturizarnos o simplemente leemos textos para también como una forma de poder pasar el tiempo, ¿no? Porque la lectura y los textos nos transmiten no solamente información, sino que también nos transmiten emoción. Y eso muchos de los lectores lo comparten. Entonces, es poder tener esa relación entre el texto y el lector, pero es una relación dinámica. Y la idea de lo que se quiere lograr es que nuestros niños sean capaces de leer todo tipo de texto, no solamente porque se les manda a hacer una tarea, no solamente porque quieren conocer de un determinado lugar, sino simplemente por el gusto de leer y de poder entender de repente situaciones, historias que pueden ser ciertas o no ciertas, pero que hacen que nosotros podamos experimentar diferentes emociones, sensaciones, ¿no? Que nos hacen sentir nos hacen sentir bien, que nos alegran, nos entristecen, que nos molestan, pero nos hacen sentir vivos, ¿no? Y esto es precisamente crucial en el mundo donde las nuevas tecnologías de la multimodalidad han transformado los modos de leer, ¿no? Ya no es lo mismo leer. Ustedes se dan cuenta, un mensaje de texto. Yo estaba viendo uno de los carteles que sacaron en el Facebook y yo le decía a mi hija, ¿sabes qué? Esto no lo entiendo. Y me decía: "No, mamá, esto de acá significa", y me dio un significado que ahorita no recuerdo, porque lo que me dijo tampoco me dijo mucho, ¿no? Yo sé que me interpretó lo que quería decir, pero para mí no significaba mucho, ¿no? Que esto es como que es mínimo y esto es como que es máximo y no lo entendí, ¿no? Pero esa es la forma como se está escribiendo, ¿no? Esta multimodalidad, ¿no? Que nos ha transformado la forma de leer y ya no está siendo la lectura solamente es para, de repente, para comunicar algo, pero ya no es para satisfacer nuestras necesidades. Recordemos que la literatura juega un papel importante en la educación y sobre todo en la educación de los más pequeños, ¿no? La literatura infantil y la literatura universal, la literatura peruana, son fuentes de cultura y de conocimiento, ¿no? De conocer nuestro país, nuestra realidad, nuestra cultura, los valores a nuestra sociedad. Pero si no leemos, porque no, de eso no me van a tomar un examen y no lo leo, entonces nos estamos perdiendo mucho. Y la idea es de que nosotros mismos seamos lectores. Nosotros siendo maestros tenemos que leer. Un maestro no puede no darse el lujo de no leer y leer de todo, porque necesitamos precisamente cómo vas a contagiar a tus estudiantes de la lectura si tú no lees, ¿no? ¿Cómo le vas a poder decir que a través de la literatura él puede experimentar muchas emociones y también entender el mundo? Sobre todo para los niños, ¿no? Niños de primer y segundo grado, la lectura, el leer la literatura los hace comprender el mundo, comprender su realidad, los ayuda a solucionar problemas, ¿no? Porque se identifican con el personaje y eso los ayuda a sentirse de repente con la posibilidad de que, con esperanza, ¿no? De que se puede hacer algo, que las cosas pueden salir mejores y seguir intentando y no quedarse ahí de repente eh, como que dijéramos anulados, ¿no? Entonces, es importante por eso que nuestros estudiantes tengan contacto con diferentes tipos de textos y que a todos les encuentren un valor, que puedan identificar el texto que es para poder adquirir información, el texto que es para poder de repente transmitir ciertas ideas, el que es para simplemente para disfrutar de la lectura y que puedan entenderlos todos, porque no todos se leen de la misma forma. Sí, es cierto, la decodificación puede ser la misma, pero la forma como vamos a obtener la información o a entender lo que nos están diciendo puede ser diferente, ¿no? Entonces,
Para construir el sentido de los textos que lee, es indispensable asumir la lectura como una práctica social situada en distintos grupos o comunidades socioculturales. Al involucrarse con la lectura, el estudiante contribuye con su desarrollo personal, así como el de su propia comunidad, además de conocer e interactuar con contextos socioculturales distintos al suyo. Y vamos a ver aquí, ¿no? Esta competencia, ¿no? La que hemos visto hace un momento, ¿no? Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Esta competencia tiene un conjunto de capacidades. Así, ¿no estás viendo nada? A ver, vuelvo a ponerlo por si acaso. Ahora, ¿me escuchan? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Miss. Ya, hace un rato la podían ver. Sí, también. Ah, ya. Entonces, creo que de repente era una situación particular, ¿no? Entonces, bueno, estas son las capacidades, esta combinación de capacidades van a contribuir al logro de la competencia. Y justamente están aquí, ¿no? Obtiene información del texto escrito. El estudiante localiza y selecciona información explícita en textos escritos con su propósito específico, ¿no? O sea, esta es la capacidad, la información que es más fácil de entender, ¿no? La explícita, la que está ahí, como quien dice, al alcance de nuestra mano, ¿no? Pero el niño la va a lograr entender. Ahora, la otra capacidad es infiere e interpreta información del texto. Inferir ya es un nivel de pensamiento un poquito más desarrollado. Interpretar también, ¿no? Son si nosotros nos fuéramos a la taxonomía de Bloom, los encontraríamos en un nivel un poquito más elevado. No es una forma de pensar muy simple, pero no significa que nuestros niños no lo puedan lograr por ser pequeños. Al contrario, ellos pueden lograrlo, ¿no? Pero hay que enseñarles. El estudiante construye el sentido del texto. Para ello, establecer relaciones entre la información explícita e implícita. Para deducir una nueva información o completar los vacíos del texto escrito. A partir de estas deducciones, el estudiante interpreta la relación entre la información implícita y la información explícita, así como los recursos textuales para contribuir el sentido global y profundo del texto, y explicar el propósito, el uso estético del lenguaje, las intenciones del autor, así como la relación con el contexto sociocultural del lector y del texto, ¿no? Miren, para poder inferir e interpretar todo lo que tenemos todo lo que se despliega y lo que se pone en juego, ¿no? No es solamente la información, como se dice, la que está a la vista, sino de repente aquella que por ahí no está tan a la vista, pero sí es parte de la información que nos está dando. Inclusive llena los vacíos, entonces tú puedes deducir, ya, esto se hizo en tal época, en tal año, en tal lugar, allá, entonces esto pertenece a este tipo de escritura o a esta corriente literaria, y tú ya vas enlazando, y no te están diciendo esa información, pero por algunos datos vas deduciendo y vas investigando y vas dándote cuenta, ¿no? Interpretando a qué corriente, si estamos analizando, por ejemplo, textos literarios, ¿no? ¿De qué año es? Allá, de este año más o menos son estas son los representantes, las corrientes que existían, ¿no? Y entonces uno va interpretando, infiriendo también con la forma como escribe o el mensaje que te están dando, ya tú vas entendiendo también cuál es la postura o cuál es el punto de vista del autor,
¿no? Entonces, no solamente vas a entender el propósito y el uso estético, porque el lenguaje tiene un uso estético que tú puedes utilizarlo y adornar mucho lo que estás diciendo, pero tú estás diciendo una cosa simple, ¿no? Las intenciones del autor, ¿por qué escribió esto? ¿Qué lo motivó o qué cosa estaba ocurriendo para que él haga esto? Así como la relación con el contexto sociocultural del lector y del texto, ¿no? Y otra de las capacidades involucradas para el desarrollo de esta competencia es reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. Entonces, ¿qué vemos aquí? Los procesos de reflexión y evaluación están relacionados porque ambos suponen que el estudiante se distancie de los textos escritos situados en épocas y lugares distintos y que son presentados en diferentes soportes y formatos. Para ello, compara y contrasta aspectos formales y de contenido del texto con la experiencia, el conocimiento formal del lector y diversas fuentes de información. Asimismo, emiten una opinión personal sobre aspectos formales estéticos contenidos en los textos, considerando los efectos que producen la relación con otros textos y el contexto sociocultural del texto y del lector, ¿no? Reflexionar y evaluar la forma y el contenido del texto, ¿no? Del contexto del texto. En qué circunstancia, en qué lugar se escribió este texto, por qué tiene esta forma, evaluar, ¿no? El contenido, por qué se dio este mensaje, qué cosa se quiso decir, cuál fue la intención, qué motivó al autor el poder transmitirnos esto, ¿no? Y ya es algo mucho más elaborado, ¿no? Y estas tres capacidades, ¿no? De obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto, reflexiona y evalúa la forma y el contenido del texto, va a permitir que el niño pueda lograr la competencia de leer diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, ¿no? Y acá, al observar las competencias nos damos cuenta cuán compleja, perdón, al observar las capacidades nos damos cuenta de cuán compleja es la competencia. Y vamos a ver aquí el estándar, ¿no? Si el nivel 1 corresponde a inicial, ¿no? Este nivel es el nivel que le corresponde al tercer ciclo. A ver, que es el lee diversos tipos de textos que tratan temas reales e imaginarios que le son cotidianos. Este es el estándar, en los que predominan palabras conocidas y que se acompañan de ilustraciones. Construye hipótesis o predicciones sobre la información contenida en los textos y demuestra comprensión de las ilustraciones y de algunos símbolos escritos que transmiten información. Expresa sus gustos y preferencias en relación a los textos leídos a partir de su propia experiencia. Utiliza algunas convenciones básicas de los textos escritos, ¿no? Y ese es el estándar que se espera para esta competencia. Ahora vamos a ver los desempeños. Este lado izquierdo corresponde a los desempeños para el primer grado de primaria y en el lado derecho para el segundo grado de primaria. Y vamos a ver que de repente no vamos a notar muchas diferencias, pero sin embargo hay un nivel que se puede notar o podríamos inferir que tiene una exigencia un poquito más. Entonces, los desempeños del primer grado nos dicen, cuando el estudiante lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna y se encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo tercero, realiza desempeños como los siguientes. Identifica información explícita que es claramente distinguible de otra porque la relaciona con palabras conocidas o porque conoce el contenido del texto.
Por ejemplo, en una lista de cuentos con títulos que comienzan de diferente manera, el niño puede recordar donde dice Caperucita, porque comienza como el nombre de su compañera o el que lo ha leído o lo ha leído en otros textos, y que se encuentra en lugares evidentes como el título, subtítulo, inicio, final, etc. En textos con ilustraciones establece la secuencia de los textos que lee, ilustraciones, historias, noticias. Y vamos a verlo en comparación al desempeño de segundo grado de primaria. Identifica información explícita que se encuentra en distintas partes del texto. Acá teníamos, identifica información explícita que es claramente distinguible de otra porque lo relaciona con palabras conocidas, en primer grado. Segundo grado, identifica información explícita que se encuentra en distintas partes del texto. Segundo grado, distingue esta información de otra semejante. Por ejemplo, distingue entre las características de dos personajes, elige entre dos datos de un animal, en diversos tipos de textos de estructura simple, con palabras conocidas e ilustraciones, establece la secuencia de textos que lee, instrucciones, historias, noticias. Si nos damos cuenta, el desempeño es muy parecido, pero lo que se espera para el niño que termina el primer grado es identifica información explícita que es claramente distinguible de otra porque lo relaciona con palabras conocidas. Y en segundo grado dice, identifica información explícita que se encuentra en diferentes partes del texto. Entonces nosotros nos damos cuenta que hay un nivel de logro un poquito más exigido. El segundo desempeño dice, deduce características de personajes, animales, objetos y lugares, así como relaciones lógicas de causa-efecto que se pueden establecer fácilmente a partir de información explícita del texto. En segundo grado dice, deduce características implícitas de personajes, animales, objetos y lugares. Determina el significado de palabras según el contexto y hace comparaciones. Acá el niño puede encontrar o entender el significado de palabras según la situación en la que se está utilizando, ¿no? Entonces ya hace una inferencia y hace comparaciones, ¿no? Asimismo, establece relaciones lógicas de causa-efecto, semejanza, diferencia y enseñanza y propósito a partir de información explícita del texto, a diferencia de primer grado, donde dice deduce características de personajes, animales, objetos y lugares, así como relaciones lógicas, ¿no? Acá es una demanda más sencilla, ¿no? Si nosotros lo podemos comparar, es más sencilla. Y continuamos, acá dice, predice, el tercer desempeño, predice qué tratará el texto y cuál es su propósito comunicativo a partir de algunos indicios, como título, ilustraciones, palabras conocidas o expresiones que se encuentran en los textos que lee y que lee con ayuda o que lee por sí mismo. Acá, para los de segundo grado, este tercer desempeño dice, predice de qué trata el texto y cuál es su propósito comunicativo, a partir de algunos indicios, como título, ilustraciones, silueta, formato, palabras, frases y expresiones que se encuentran en los textos que le leen o que lee por sí mismo, ¿no? Acá era por ilustraciones, palabras conocidas o expresiones. Acá es a partir de indicios como título, ilustraciones, silueta, formato, palabras, frases y expresiones que se encuentran en los textos que le leen o que lee. En el cuarto desempeño encontramos, explica la relación del texto con la ilustración en textos que lee por sí mismo, que lee con ayuda del docente o que escucha leer.
Acá, en segundo grado, explica el tema y el propósito de los textos que lee por sí mismo, así como las relaciones texto-ilustración. Y por último, opina acerca de personas y personajes y hechos expresando sus preferencias, elige o recomienda textos a partir de su experiencia, necesidades e intereses con el fin de reflexionar sobre los textos que lee o escucha leer. Aquí en segundo grado, opina acerca de personas, personajes y hechos y expresando sus preferencias, elige o recomienda textos a partir de su experiencia, necesidades e intereses con el fin de reflexionar sobre los textos que lee. Muy bien, entonces, ahora, tenemos otra competencia dentro del área de comunicación, que es escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. ¿Hay algún comentario, alguna duda, alguna pregunta sobre la primera competencia que hemos podido compartir? ¿No hay? Entonces continuamos. Vamos a compartir entonces esta competencia. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. A ver, un momentito. Acá quiero retroceder un momento. Este de aquí, este estándar, esta señalización está equivocada. Esta debería estar aquí, ¿no? Esto es para el nivel esperado al final del ciclo 1 y el ciclo 1 es, corresponde a los niños de cuna. El ciclo 2 corresponde a los niños de inicial y si nosotros estamos hablando de primer y segundo grado es el ciclo 3, ¿no? Entonces lee diversos tipos de textos de estructura simple en los que predominan palabras conocidas e ilustraciones que apoyan las ideas centrales. Obtiene información poco evidente, distinguiéndola de otra semejante, y realiza inferencias locales a partir de la información explícita e interpreta el texto considerando información recurrente para construir su sentido global. Opina sobre sucesos e ideas importantes del texto a partir de su propia experiencia. ¿Ya? Entonces vamos ahora aquí a la competencia. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. A ver, un momentito. Un momentito, por favor. Quiero verificar acá algo. Ya está. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nos dice esta competencia? Esta competencia nos dice, se define como el uso del lenguaje escrito para construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros. O sea, el escribir no es solamente el poder
plasmar con letras de repente una idea, sino es una competencia, ¿no? Que se define como el uso del lenguaje escrito para construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros. Se trata de un proceso reflexivo porque supone la adecuación y organización de los textos, considerando los contextos y el propósito comunicativo, así como la revisión permanente de lo escrito con de la finalidad de mejorarlo. O sea, no es solamente escribir, ya escribí, sino que reflexionemos sobre lo que hemos escrito, lo podamos analizar, revisar y mejorar y corregir, porque mejorar es porque no hay nada que corregir, de repente está bien escrito, las ideas están, pero las puedo mejorar y siempre nosotros podemos mejorar nuestro trabajo. En esta competencia, el estudiante pone en juego saberes de distinto tipo y recursos provenientes de su experiencia con el lenguaje escrito y del mundo que lo rodea. Utiliza el sistema alfabético y un conjunto de convenciones de la escritura, así como diferentes estrategias para ampliar ideas, enfatizar o matizar significados en los textos que describe. Con ello, toma conciencia de las posibilidades y limitaciones que ofrece el lenguaje, la comunicación y el sentido. Esto es fundamental para que el estudiante se pueda comunicar de manera escrita, utilizando las tecnologías en el mundo moderno, ofrece y aprovechando los distintos formatos y tipos de textos que el lenguaje le permite. Para construir el sentido de los textos que escribe, es indispensable asumir la escritura como una práctica social. Además de participar en la vida social, esta competencia supone otros propósitos, como la construcción de conocimientos o el uso estético del lenguaje. Al involucrarse con la escritura, se ofrece la posibilidad de interactuar con otras personas empleando el lenguaje escrito de manera creativa y responsable. Mire, todo lo que implica, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, ¿no? O sea, la competencia tiene una exigencia mucho más amplia que solamente el enunciado a veces nos transmite o entendemos, ¿no? Involucra mucho más. Y esto lo vamos a ver más, de una manera más precisa, precisamente con las capacidades que componen esta competencia, ¿no? Y tenemos 4 capacidades. La primera es adecua el texto a la situación comunicativa. ¿Qué es adecuar el texto a la situación comunicativa? Yo puedo escribir diferentes tipos de texto, pero ¿qué es lo que quiero comunicar o qué es lo que quiero decir? Entonces tengo que utilizar ese texto que voy a hacer para poder comunicar. El estudiante considera el propósito, el destinatario, el tipo de texto, el género discursivo y registro que utilizará al escribir los textos, así como los contextos socioculturales que enmarcan la comunicación escrita. ¿Ustedes creen que sea lo mismo que para un niño de segundo grado hacerle una carta al director de la escuela, hacerle una carta a su profesora, hacerle una carta a sus compañeros y hacerle una carta de repente a su amigo del alma? Es diferente, ¿no es cierto? Perdona que te interrumpí. Es diferente, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros vamos a ver justamente cómo adecuas el texto. Si ustedes les dijeran, bueno, estudiantes, ustedes ahora van a tener que hacerle una carta al director de la escuela, o al profesor del curso, al director de la escuela, al decano, ¿no? Y de repente al director del SUNEDU, al presidente del SUNEDU, no sé qué es, director o presidente, y creo que todos nosotros nos daríamos cuenta de que tenemos que adecuar, ¿no? Tendríamos que pensar bien, hilar bien las ideas, qué lenguaje vamos a utilizar, qué formato qué texto, qué tipo de texto voy a utilizar para escribirle, si es una carta o es un oficio. Bueno, no soy yo una institución, si yo fuese una institución o representase una institución, tendría que ser un oficio.
En todo caso es una carta o un pronunciamiento o qué es, dependiendo de lo que quiero comunicar, ¿no es cierto? Entonces eso es parte de esta competencia. Adecuar el texto a la situación comunicativa. Entonces el niño, tanto el niño como nosotros tenemos que pensar. Y miren, no solamente escribir por escribir, ¿no? Tengo que pensar, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Y a quién se lo voy a decir? Entonces ahí va a salir este tipo de texto, género discursivo, ¿no? Es un reclamo, es una invitación o es un pronunciamiento, ¿no? Y registro que utilizará al escribir los textos, ¿no? El género discursivo y el registro que utilizará al escribir los textos, así como los contextos socioculturales que enmarcan la comunicación. ¿Qué cosa me motiva? ¿Qué es lo que me está envolviendo para poder escribir? Es como si con esto de las situaciones que estamos ahorita con las movilizaciones. Bueno, nosotros no nos podemos movilizar porque tenemos clase. Pero bueno, entonces voy a escribir y me pronuncio y voy a enviarle una carta al presidente o le voy a enviar una carta al presidente del Congreso o de repente a alguna autoridad o simplemente se la voy a escribir a mi amigo. Son diferentes las formas como nosotros podríamos comunicarnos y decir, ¿no? Y pienso que mucho va a tener que ver el género discursivo y el destinatario, porque el destinatario va a hacer que tu género discursivo tenga otra forma, porque no es lo mismo escribirle a tu amigo del alma con el que puedes tú escribir y hasta palabras en clave que te va a entender perfectamente que escribirle a una persona que no te conoce, ¿no? Y sobre todo el contexto sociocultural, cómo te vas a expresar, ¿no? ¿Cómo te vas a expresar? ¿Cómo vas a transmitir tus ideas? Ahora, organiza la otra capacidad, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. El estudiante ordena lógicamente las ideas en torno a un tema, ampliándolas y complementándolas, estableciendo relaciones de cohesión entre ellas y utilizando un vocabulario pertinente. O sea, las ideas de lo que yo quiero decir tienen que estar bien organizadas, tiene que tener coherencia, ¿no? Y cohesión, o sea, que entre ellas, que cada una de estas palabras o ideas estén bien representadas y tengan una lógica. La otra capacidad utiliza convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente. El estudiante usa de forma apropiada recursos textuales para garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito. Entonces, de repente es el uso de los signos de puntuación, las mayúsculas, las comillas, para que las personas puedan leer y entender lo que yo estoy transmitiendo. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. El estudiante se distancia del texto que ha escrito para revisar de manera permanente el contenido. En otras palabras, o sea, yo estoy escribiendo y paro y empiezo a observar, ¿no? Dejo de estar emocionada y de repente mi emoción la hago a un costado, por eso que dice se distancia del texto, y empiezo a leer para ver la coherencia, la forma, evaluar si está bien o está mal y corregirlo, ¿no? Entonces es al distanciarse del texto escrito para revisar de manera permanente el contenido. La coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de mejorarla. También implica analizar, comparar y contrastar las características de los usos del lenguaje escrito y sus posibilidades, así como su repercusión en otras personas o su relación con otros textos según el contexto sociocultural. Vamos a ver ahora justamente los estándares.
Un ratito que acá están haciendo bastante ruido. A ver. Un momentito. Yo le dije al comienzo que había mucho movimiento, ¿no? Y están que hacen sonar sus ollas en este momento y hay bastante ruido que me está interrumpiendo. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos, hasta ahora? Por razón que acá en la misa eso también se escucha. ¿También se escucha? ¿También se escucha mi ruido o el ruido que hay por allá? Aquí en mi casa también hay ese mismo ruido mismo. Yo Ah, ya. pensé, como escuchaba, decía, qué raro, se escucha acá y se escuchaba donde está usted también. Ya pensé que estaba loca ya. A sacar sus ollas, dice Guillermo. No, si estuviéramos en la universidad tampoco podríamos. Ya ellos están sacando las ollas por nosotros. Si es acá. No, un ratito que baje el volumen al menos. Sí, está bien fuertecito. Es que se pasan, pues, ¿no? Yo no he escuchado, ¿ustedes han escuchado que dicen que la OEA no reconoce a este gobierno? Esto, ojalá que no termine mal. Ya está. Miren, acá en nuestro PPT hay un error. Es flecha. A ver, acá hay un mensaje. Ya, esta flecha está señalando no el estándar correspondiente a primer y segundo grado de primaria, que es el tercer ciclo. Este primer ciclo es el que corresponde a los niños menores de 3 años. Segundo ciclo es de 3 a 5 años. Y acá es primero y segundo, ¿no? Y justamente estaba verificando, dije que yo estoy mal o el PPT es el que está equivocado. Ya verifiqué y hay un error ahí, ¿no? Entonces, el estándar de aprendizaje que corresponde a esta competencia de escribe diversos tipos de textos en lengua materna es ¿no? Que dice escribe diversos tipos de texto de forma reflexiva, adecua al propósito y el destinatario a partir de su experiencia previa, organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema, establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de algunos tipos de conectores y emplea vocabulario de uso frecuente, separa adecuadamente las palabras y utiliza algunos recursos ortográficos básicos para darle la claridad y sentido a su texto. Reflexiona sobre las ideas más importantes en el texto que escribe y explica el uso de algunos recursos ortográficos según la situación comunicativa. Y miren, si ustedes se dan cuenta, dice acá escribe y acá hay un punto que dice 23. Y yo tengo acá justamente el plan curricular y quiero ver qué es lo que dice el 23. Dice, cuando lo que dice escribir a partir de este nivel se refiere a la escritura convencional. Se espera que los estudiantes se inicien en esta escritura en el primer grado y la consoliden en el segundo grado de primaria, ¿no? Aquí donde dice escribe. Si continuamos, vamos a escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva, adecua el propósito y el destinatario a partir de su experiencia previa, organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema, establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de algunos tipos de conectores,
¿Qué cosas dice con conectores? En las capacidades de escrita por grado se especifican algunas de las relaciones entre las ideas que establecen los estudiantes y los conectores que usan al escribir, ¿no? Los conectores son importantes porque nos ayudan a poderle dar coherencia y a continuar en nuestro escrito, y a veces es donde más fallamos, ¿no? Y miren, los niños al concluir el segundo grado ya tienen que saber emplear los conectores. Acá, en este párrafo que dice separa adecuadamente las palabras y utiliza algunos recursos ortográficos básicos, a esto se refiere a los recursos ortográficos básicos considerados son los siguientes: mayúsculas en los nombres de personas y al inicio de un texto, punto final, dos puntos, comas, viñetas o guiones en enumeraciones y signos de interrogación y admiración. En el ciclo tercero se consideran solo los subrayados, ¿no? Entonces, todos estos que hemos mencionado son los que se consideran como recursos ortográficos básicos, ¿no? Entonces, el niño al concluir segundo grado debe de poder utilizar estos recursos ortográficos básicos, que son el empleo de las mayúsculas, el uso de mayúscula al inicio de un texto con los nombres propios, al final, el punto final, los dos puntos, comas, viñetas y guiones en enumeraciones y signos de interrogación y admiración, ¿no? Y muchas veces nosotros aún no sabemos utilizar los signos de admiración o los signos de interrogación. Y cada vez nos estamos acostumbrando a usarlos menos. Entonces, si nuestros niños al concluir el segundo grado los tienen que saber y usar bien, con mayor razón nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer sabiendo esto? Tenemos que reeducarnos, ¿no? Reeducarnos. No sea el apuro, no sea la facilidad lo que haga que nosotros no hagamos bien las cosas, porque vamos a modelar con nuestra forma de actuar y nuestra forma de ser, y la forma como escribamos los textos y como leamos, vamos a modelar a nuestros niños y ellos van a aprender de nosotros. Entonces tenemos que ser buenos modelos, y eso significa que desde ahora empecemos a leer, a escribir de manera adecuada. Si tienes problemas con la ortografía, usa los correctores. Cuando escribes en Word hay correctores, y cuando escribes a puño alzado, usa un diccionario, ¿no? Y aún puedes bajar hasta hay diccionarios aplicativos para el celular, y búscalos, ¿no? Y hay diccionarios ortográficos que no te van a decir la parte semántica, el significado de las palabras, pero al menos te van a decir cómo se escriben, que finalmente para eso es lo que lo necesitas. Vamos a ver ahora los desempeños correspondientes a esta competencia. Escribe diversos tipos de textos en lengua materna. Para el primer grado hemos dicho que están a la izquierda y segundo grado en la derecha. Y vamos a ver cuán diferente se presenta, porque tiene que haber de todas maneras un nivel de logro un poco más sencillo para primer grado, porque al concluir el primer grado están en proceso de aprendizaje en el ciclo, y al cumplir al terminar el segundo grado ya es el logro de la competencia esperada, ¿no? En el nivel que se ha enmarcado en el estándar. Ahora, ¿qué nos dice esta capacidad? Primero nos dice: cuando el estudiante escribe diversos tipos de texto en su lengua materna y se encuentra en proceso hacia el nivel esperado del tercer ciclo, realiza desempeños como los siguientes: adecúa el texto a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo y el destinatario, recurriendo a su experiencia para escribir. En segundo grado, que ya es prácticamente, en este grado va a culminar el logro de este ciclo, ¿no? Dice: cuando el estudiante escribe diversos tipos de textos en su lengua materna y logra el nivel esperado del tercer ciclo, realiza desempeños como los siguientes. Y acá la palabra clave es logra el nivel esperado del tercer ciclo. Acá en primer grado nos dice
en proceso hacia el nivel esperado del tercer ciclo. Si estos desempeños son los que va a lograr al concluir segundo grado. Adecúa el texto a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo y el destinatario. Recurre a su experiencia previa para escribir. El siguiente desempeño dice, escribe en primer grado, escribe en nivel alfabético en torno a un tema, aunque en ocasiones puede salirse de este y reiterar información innecesariamente. Establece relaciones entre las ideas, sobre todo de adición. Utilizando algunos conectores, incorpora vocabulario de uso frecuente. En los niños de segundo grado, al concluir el tercer ciclo, este desempeño se va a mostrar así. Escribe textos en torno a un tema, agrupa las ideas en oraciones y las desarrolla para ampliar la información. Aunque en ocasiones puede reiterar información innecesaria, o sea, redundar, establece relaciones entre las ideas como adición y secuencia, utilizando algunos conectores, incorporando vocabulario de uso frecuente. Otro desempeño en primer grado, revisa el texto con ayuda del docente para determinar si se ajusta al propósito y destinatario o si se mantiene o no dentro del tema con el fin de mejorarlo. Y tenemos dos desempeños más, o un desempeño adicional en segundo grado, porque este de aquí es va paralelo con el de primer grado. Dice, utiliza recursos gramaticales y ortográficos. Por ejemplo, las mayúsculas y el punto final, que contribuyen a dar sentido a un texto. Emplea fórmulas retóricas para marcar el inicio y el final de las narraciones que escribe. Asimismo, elabora rimas y juegos verbales. Este nivel de desarrollo no se les pide a los niños de primer grado, porque entendemos que los niños de primer grado están familiarizándose con la escritura aún. Ahora, por último, revisa el texto con ayuda del docente para determinar si se ajusta al propósito y destinatario, si existen contradicciones que afectan la coherencia entre las ideas o si el uso de conectores asegura la cohesión entre ellas. También revisa el uso de los recursos ortográficos empleados en su texto y verifica si falta alguno, como las mayúsculas, con el fin de mejorarlo. Entonces, es la idea que el niño mejore su producción, ¿no? Entonces, hemos visto dos competencias con sus respectivas capacidades y con sus respectivos desempeños, ¿no? Con el fin justamente de poder conocer y acercarnos un poquito más a lo que el plan curricular del nivel primario nos dice de estas para los niños de primer y segundo grado, o sea, los niños del tercer ciclo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros hoy? A ver, ¿dónde está mi...? Acá está. Un momento. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Miss. Ah, ya. Yo pensé que no, y ya estaba cerrándola. Miren, nosotros, bueno, acá les he puesto el currículo nacional y el plan curricular de primaria. No les he podido bajar el texto como yo hubiese querido ponérselos de frente porque no lo permite creo que se pasa de la cantidad del peso, ¿no? Entonces, este de acá y este de acá. Yo ya los tengo impresos. Miren, este de aquí, que es bien gordo, lo he pegado con cola y con papel y lo he encuadernado y queda bien, ¿ah? En lugar de espiralarlos. Este sí ya lo tenía, por eso que está espiralado. Pero
es material con el que ustedes van a tener que familiarizarse y yo les sugiero que lo puedan ir adquiriendo. Ahora, puede ser que lo compren, ¿no? No sé cómo estarán la atención en las UGELs, pero antes uno iba a la puerta de la UGEL y compraba de este tipo de material, ¿no? O yo, en este tiempo lo que estoy haciendo es imprimirlo. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo en esta sesión? La idea de esta sesión es justamente el familiarizarnos con las competencias de la lectura y de escritura que corresponden a la didáctica de lectoescritura, que es el curso que nosotros llevamos. Y lo que vamos a hacer es analizar el área de comunicación de tercer ciclo de primaria, ¿no? Entonces, ¿por qué el área de comunicación? A ver, un ratito. Porque es necesario que nosotros nos familiaricemos en este sentido, ¿no? Por ejemplo, si ustedes buscan en el plan curricular, nos vamos a concentrar en estas dos competencias nada más, en la de lee y escribe, porque la del el lenguaje oral no es que no sea importante, sino que vamos a dejarla para después. Sí es importante el lenguaje oral, sino para que no sea más, no nos abarque más tiempo. El lenguaje oral es base para el lenguaje escrito, porque conforme hablamos, conforme escribimos. Si nosotros tenemos niños que no hablan bien, tampoco van a leer bien y tampoco van a escribir bien. Es importante el desarrollo del lenguaje oral. Pero por interés propio del curso, vamos a ver lo que es el área de comunicación, ¿no? Que está aquí. Miss, Sí, dime. disculpe que le interrumpa. En el chat grupal compartí el currículo nacional, porque también lo tengo en mi computadora. Ay, gracias. Gracias, te agradezco. ¿Y el plan curricular lo tienes? Miss, ¿puede enseñarme la portada del plan curricular de primaria para ver si es el mismo que yo tengo? Sí, sí lo tengo, Miss, lo comparto en el chat. Sí, gracias. Ahora, vamos a analizar el área de comunicación. Ese está en la página 144. ¿Ya? Entonces, acá nos dan una descripción de lo que es el área de comunicación y nos presentan las tres competencias, ¿no? Se comunica oralmente en su lengua materna, lee diversos tipos de textos en su lengua materna y escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. ¿Por qué es importante? Porque esta área nosotros tenemos que entender y comprenderla bien. Entonces, vamos a sacar las ideas principales del área de comunicación, cuáles son sus ideas principales. Permítanme un ratito que quiero ver exactamente acá. Vamos a analizar el área de comunicación del tercer ciclo de primaria y vamos a realizar un organizador con los puntos más importantes y los compartimos o en un organizador o en un PPT en el que ustedes prefieran, el que sea que ustedes deben, el mejor para compartir, ¿no? El que tengan más facilidad. ¿Qué es lo que vamos a ver? El área de comunicación, el enfoque en que se sustenta el desarrollo de las competencias en el área de comunicación. Y vamos a ver las dos competencias que nos interesan por esta sesión, de las que hemos compartido, que viene a ser la competencia lee diversos tipos de textos y escribe diversos tipos de texto para primer y segundo grado. Ahora, no es que me van a copiar y me van a hacer todo esto. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a analizar. Vamos a hacer comparación entre primer y segundo grado. En estas competencias, por ejemplo, en la que hemos estado viendo, que los desempeños de una en comparación de la otra, ¿por qué es, en qué se están diferenciando? ¿Qué cosa se está esperando lograr de repente? ¿Qué es lo que se espera que logre el niño al terminar primer grado y qué es lo que es la mitad del proceso?
y qué es lo que debe haber logrado ya al terminar el ciclo, que es al concluir el segundo grado. Si ustedes se dan cuenta, bien claro dice, que es cuando el estudiante se comunica oralmente en su lengua materna, estoy leyendo esta de la de comunicación oral, dice, y logra el nivel esperado de su ciclo, realiza desempeños tales como, ¿no? Entonces, esos desempeños son los que debemos de poder identificar, ¿no? ¿Y qué significa esto? A ver, estos son de los más grandecitos. Ya está. El lee diversos tipos de textos está en la página 160. En la 144 está lo que es el área de comunicación, pero en la 160 vas a encontrar los diversos tipos de texto y no te vayas a confundir porque después después del tercer ciclo vas a encontrar el cuarto, el quinto, ¿no? Y de ahí otra vez vas a encontrar la otra competencia, igual vas a ver los otros ciclos. Entonces, Disculpe, ¿en qué página dijo área de comunicación? 144. Ah, ok, ya. Ya, Y gracias. y en la 160 está lee diversos tipos de texto, ¿ya? Ah. Para que lo puedan identificar. Entonces, vamos a trabajar en nuestros grupos. Son 8:26, prácticamente es 8:30. Tenemos 8:30, 9 hasta las 10. ¿Ya? Y en la otra media hora lo vamos a ir compartiendo, no, sí, creo que sí podemos compartir porque ustedes son 4 grupos. En media hora los podemos compartir. Al menos vamos a intentar. Si faltara tiempo, me avisan. Cosa que lo compartiríamos en todo caso la próxima sesión, pero lo tenemos que compartir para poder discutir y socializar justamente lo que estamos haciendo. Si es que necesitaran más tiempo, me avisan. ¿Ya? Entonces voy a armar los grupos para poder trabajar el tema. Si me ayudan poniéndome sus números de grupos, se los voy a agradecer. Eso va a ayudarme a que lo pueda hacer más rápido. 1. Ya está, ya los envío a sus grupos.
Chicos, tienen que entrar a su sesión. Ya les ha, ustedes salen que no han aceptado la invitación. Tienen que entrar a su sesión. Está Guillermo, tienes que entrar a tu sesión. Jennifer. Tú faltas nomás, Guillermo, en tu grupo. También, Jennifer, tú eres la que estás faltando en tu grupo. Después están completos ahí, a excepción de Leida, que no ha venido. Tienes que entrar.